con el propósito que tú la has enviado, mi Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a ir a la palabra, vamos a ubicarnos en Hechos y vamos a ir al capítulo 15. Hechos capítulo 15, y vamos a ver un poco de cómo Lucas, que es quien escribe esta carta, nos va mostrando un poco el comportamiento. Hechos 15, versículo 8, de lo que estaba pasando en las iglesias con los nuevos creyentes, con los que estaban próximos a convertirse, de cómo se estaba manejando todo el tema de la palabra, del obispado, de todo ello. Entonces vamos a leer desde el versículo 8 en adelante, por favor. ¿Ya estamos allí? Amén. Gloria a Dios. Quince, 8. Dice en esta versión, y leo con la autoridad del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo y a favor de todos ustedes. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Versículo 11, no puede ser, más bien como ellos. Creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y vamos a dejarlo hasta allí y vamos a ver cómo en este pasaje se está haciendo un llamado de que Dios en su misericordia no hace distinción de personas, que es algo que nosotros deberíamos de tener muy arraigado en la congregación, como hijos, como pueblo de Dios, de que Dios nos está enseñando de que no se trata de que tú tengas un cargo, tengas unas capacidades o que no las tengas, que no tengas un estatus económico de X manera o que tengas un rango espiritual o aún laboral, sino que se trata de Dios que tiene misericordia. No hace acepción, no discrimina el Señor. Y nosotros somos muy dados a ponernos sobrenombre, a decirnos entre nosotros mismos, a decir es que este sí o este no, a pensar que la gloria de Dios se manifiesta de una manera de santidad. Obviamente es importante la santidad, ya sabemos que la santidad es apartarnos del pecado, ¿cierto? Estarnos alejados de eso que a Dios no glorifica y que a Dios tampoco, y que a nosotros tampoco nos edifica. Es necesario la santidad, pero tampoco estar de pronto en algunas ocasiones pensando que somos más santos que el hermano o que merecemos más ser el líder, ser el pastor que el otro hermano, porque Dios no hace acepción de persona. Es importante que nosotros lo retengamos en nuestro corazón, porque aún nosotros podemos ver a una persona en una condición de pecado, pero si esa persona se arrepiente, el Señor le levanta y el Señor le usa, le transforma, porque Dios hace como Él quiere. Dios es experto en levantar hombres y mujeres de las condiciones más viles, inmundas, donde nosotros creemos que no hay esperanza. Allí es donde Dios se mueve, allí es donde Dios redime, restaura. A nosotros a veces no nos gusta pasar por situaciones complejas, de dolor, de dificultad, pero cuando estamos en esas situaciones es donde Dios se sabe glorificar, es donde Dios viene y nos toma de la mano y nos dice que Él está ahí, en esos momentos.
Y qué bueno que nosotros podamos entender eso, podamos ponerlo en práctica, porque yo veo que cuando leemos versículos así ya no lo sabemos de memoria. Sí, Dios no hace acepción de personas, pero nosotros sí. Nosotros a veces somos muy de la rosca, muy del círculo, de los compinches, de los parceros, de que este es el que me cae bien, este no me cae tan bien, no me gusta mucho esto de mi hermano, o aún de la familia, porque acá se está hablando directamente en general. Se está hablando de que Dios no hace acepción de personas y nosotros menos que deberíamos de hacerlo. Entonces la importancia de entender de que Dios está restaurando, de que Dios nos ha permitido a nosotros estar en este lugar, en esta congregación, porque no somos perfectos. A veces la gente cree que no pueden venir a la iglesia porque todavía no se han santificado lo suficiente, porque todavía no tienen el nivel de la oración, porque no saben buscar en la palabra, porque aún a veces hasta nosotros como hermanos de la fe también le estamos mirando raro por su forma de ser, por su forma de vestir. A veces nosotros como cristianos ponemos muchos tropiezos, cuando antes nosotros deberíamos de ser los que teníamos que tener los brazos abiertos para que las personas lleguen al Señor, busquen al Señor. Tampoco es consentir el pecado ni sobar el pecado, porque al pan lo que es, ¿cierto? Entonces no podemos tampoco, porque nos estemos quedando pocos, estar consintiendo el pecado, ni tampoco nos podemos ir de frente de una manera también arbitraria, sin amor, a confrontar la persona. Es necesario la sabiduría y el amor que viene de Dios, el entendimiento que viene de Dios, el poder restaurar, el poder los unos a los otros bendecirnos. Amén. Gracias. Es necesario de que seamos más humanos, porque es que todavía no estamos por las nubes. La idea es que vayamos al reino celestial, de que seamos arrebatados con el Señor, pero todavía no andamos por ahí levitando, todavía no somos perfectos. Solo hay uno que es perfecto y es Jesucristo. Entonces esto nos va a ayudar a nosotros a poder estar bien delante de Dios y con los hombres, poder reflejar el amor de Dios, poder extender la mano amiga a quien lo necesita, a un familiar, al que está afuera. Eso nos va a ayudar a nosotros a que el Espíritu Santo de Dios se glorifique a través de nosotros. Yo tenía la garganta sequita y la hermana trajo esta agüita en este vaso. Este vaso que usamos nosotros, podríamos decir, nosotros somos ese vaso donde Dios deposita su gloria, donde Dios quiere traer sanidad, traer vida a otras personas, pero que nosotros no nos disponemos, o simplemente los vasos están rotos, están sucios. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Y no me refiero a si se peinaron, si se bañaron, porque eso solamente lo sabe usted y el Señor. Yo sé que aquí la cosa con el agua es dura, pero ¿cómo está el corazón? Eso lo sabe el Señor, ¿cierto? Y es necesario que ese vaso pueda estar limpio para que el Espíritu Santo de Dios se pueda derramar allí. Y no solamente para tener el agua ahí, el aceite del Espíritu Santo, sino para que también pueda servir para dar vida a otra persona. Porque usted y yo a veces estamos aquí sentados y venimos a la iglesia, pero no compartimos la palabra de Dios, pero no extendemos la mano. Y es verdad, hay muchas personas que ya han escuchado, muchas personas que se han apartado, aún familiares, aún el esposo, la esposa, los hijos, que han escuchado la palabra y siguen ahí esperando que el Señor sea el que los toque, el que los empuje. Y nosotros a veces no nos queremos esforzar, a veces tampoco queremos extender la mano, porque en algún momento
Fuimos nosotros los que estuvimos allí en ese lugar y Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces en esta noche que Dios nos permite reposar en su palabra, qué bueno que podamos entender que en este cuerpo que Dios nos ha permitido ser, porque somos el cuerpo de Cristo, no podemos hacer acepción de personas. No debemos hacer acepción de personas. El Espíritu Santo de Dios nos redarguye, porque a veces vemos que el hermano está en un pecado y entonces nos vamos con toda. ¿Y qué hay del pecado suyo y el mío? Es necesario que nos exhortemos con amor los unos a los otros, pero no creyéndonos los más sabidos, los más santos, los perfectos. Es que en esta iglesia es donde usted se va a salvar, es que aquí es donde está la palabra. El Espíritu Santo de Dios se mueve con poder donde es predicada la palabra de Dios de una manera sana, de una manera dirigida por Él. Entonces no creamos usted y yo que somos los únicos, que somos los que ya andamos en el aire. No hagamos acepción de personas. Cuando miramos el inicio de este capítulo 15, no sé en su versión cómo dice, pero en esta dice el concilio de Jerusalén. Y cuando habla de concilio se refiere a una junta, a un grupo de personas, autoridades que toman decisiones, que es necesario dirigir a un lugar, y en este caso se está hablando de la iglesia. Se hace un concilio para llevar a cabo un orden, unos pasos a seguir, porque venían hombres que estaban imponiendo cargas, que estaban hablando de cosas que aún ni ellos eran capaces de llevar, como a veces nosotros hacemos. Nosotros venimos acá y predicamos a veces la palabra o hablamos de una palabra a un hermano, a un familiar, y le decimos que no haga esto, no haga aquello. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros somos los que debemos de dar ejemplo, que aunque tenemos la lucha, que estamos en la carne, que es difícil, sí, es cierto, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos el poder de poder vencer esas obras de la carne, esas obras de tinieblas, pero esta es en una decisión. Es una decisión, mis hermanos, porque usted y yo podemos llevar mucho tiempo en el Evangelio o poco tiempo, pero es una decisión suya y mía, cada día, agradarle al Señor, hacer lo correcto delante del Señor. Es su decisión y es mi decisión. Entonces vamos a seguir leyendo allí, vamos en el versículo 11, amén. En el versículo 12 dice: toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, la palabra que Dios tiene ahorita. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros y los de afuera que todavía no conocen, ¿cierto? Entonces ahí está hablando de que Dios va a restaurar, como iniciaba ahorita el culto, de que Dios va a hacer algo nuevo, pero que es necesario que nosotros no estemos imponiendo cargas a otros
que nosotros no somos capaces de llevar y que tampoco queremos llevar, porque aún estamos pensando en la congregación, porque no viene al culto, porque no viene a la iglesia, y nosotros a veces venimos como por la última. Entonces estamos imponiendo a la iglesia, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no buscan del Señor? ¿Por qué no ofrendan? ¿Por qué no diezman? ¿Y usted y yo qué hacemos? Dice ahí muy claro, así dice el Señor en el 19: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Es necesario que le enseñemos a nuestros hijos, que nosotros nos eduquemos, que le enseñemos a las personas que no está bien idolatrar, que a Dios no le glorifica, que esto no está bien, el adorar imágenes, el tener otra persona aparte de nuestro esposo, de nuestra esposa, de ser mentirosos, de ser blasfemos. Es verdad, nosotros lo sabemos, pero a veces queremos imponerlo es al otro, pero nosotros no lo ponemos en práctica. Entonces, ¿cómo usted y yo le vamos a imponer una carga a otra persona que usted y yo no estamos dispuestos a llevar? Dios en su misericordia dice que Él va a restaurar. Él nos quiere restaurar a nosotros. Él quiere restaurar la congregación. Él quiere restaurar a la humanidad por la separación que hubo por el pecado. Él lo quiere hacer. Pero la pregunta está, ¿usted quiere ser restaurado? ¿Usted quiere ser perdonado? Pero ¿qué dice la palabra? Que hemos de confesar el pecado, que nos debemos de apartar, y ahí es donde vamos a hallar perdón. Es necesario confesar y apartarnos. Confesar. Porque si seguimos en la misma situación, ay Señor, perdóname porque esto que hice no está bien, yo sé que no te glorifica, pero seguimos y seguimos allí y no nos arrepentimos, no va a haber perdón, no va a haber sanidad. Y obviamente que una herida cuando se lastima duele y echa esa agua sangre y huele feo y es horrible, pero es necesario que pase por ese proceso para que pueda sanar, de que se genere la costra, porque cuando hay algunos niños, por ejemplo, que les empieza a salir la costra y se la arrancan y luego otra vez vuelve otra vez el proceso, eso sangra y otra vez tiene que, no me miren a Miguel Ángel, es otro niño. Eso a veces pasa, de que así somos nosotros, entonces tenemos una herida, algo en nuestro corazón, y en vez de dejar que el Señor lo sane, estamos con el remordimiento simplemente ahí tocando la herida. Nos duele, pero no hacemos nada para que el Señor la sane. De que hay algo en el pasado, de que hay algo en el presente que todavía nos afecta y que es necesario que lo traigamos delante del Señor para que Él lo sane. Que va a oler feo, que va a ser incómodo, sí, pero Dios permite esas cosas precisamente es para sanar, para restaurar, para limpiar. A veces nosotros pensamos, es que, qué pena, ¿qué van a decir? ¿Yo qué voy a hacer cuando eso se sepa? Es que yo hice esto, o yo no hice esto que yo debía hacer, qué pena, fui desobediente. Pero es necesario confesarlo y ahí es donde vamos a ser sanados y vamos a ser libres y vamos a ser limpios. Y primeramente, teniendo muy en cuenta de que no debemos de poner peso a otra persona. Primero pongámonos a cuenta usted y yo con el Señor, qué es lo que nosotros debemos de dejar, en qué estamos fallando, y de ese proceso vamos a poder restaurar a la otra persona. No ponerle carga, es que se va a ir al infierno, es que usted es el pecador, la pecadora. No, hay un Dios que te redime, hay un Dios que te perdona, pero es necesario que lo reconozcas. Yo viví esta situación. Mire la diferencia de usted irse a tirar a la persona y decirle, es que eso no le agrada a Dios. Yo viví esa situación y Dios me redimió. A decirle que está en pecado y se va a ir para el infierno. Es muy diferente. Y es a lo que el Señor nos llama, a que nos acerquemos confiadamente a Él y que vamos a hallar gracia y misericordia y asimismo para las otras personas.
Pero volvemos al primer punto, lo que pasa es que a veces hacemos acepción de personas y decimos es que este pecado sí me lo perdona, pero Dios a ese hermano que hizo eso no se lo perdona a Dios. Y entonces ahí creemos que porque venimos a la iglesia, que porque somos más santicos, entonces ahí sí tenemos nosotros derecho, pero el otro no. O a veces al contrario, creemos que el otro tiene derecho a ser perdonado, a ser redimido, pero nosotros no, porque es que eso que yo hice, ahí donde el pastor se dé cuenta. Pero Dios ya sabe qué hizo usted o qué no hizo, Dios ya lo sabe todo. Entonces, ¿por qué tenemos esa creencia o esa manía o esa costumbre o yo no sé qué es de pensar de que solamente es delante de los hombres que nosotros debemos de tener terror de que se sepa, viendo que Dios ya lo sabe? A mí me gusta el ejemplo de la persona que estaba en la iglesia juiciosa haciendo el aseo, mejor dicho, poniendo todo hermoso, maravilloso, las sillas, limpiando por aquí, mejor dicho, tenía la iglesia un lulito, estaba impecable. Pero cuando recogió la basurita que estaba barriendo, llega y mete la basura debajo del tapete de la iglesia. Por aquí que es más derecho, como que usted llega y barre y mete la basurita por acá. Y escucha una voz: hermana, ¿qué está haciendo? Y usted, mejor dicho, ¡ay! Y se da cuenta que es Dios. Y llega la persona y le dice: ay, yo pensé que era el pastor. Estaba preocupada pensando que era el pastor, que iba a ver que había metido esa basurita ahí por debajo. Y Dios fue la que la vio y se asustó más de que lo viera el pastor y no Dios. Y así a veces somos nosotros. Le escondemos al pastor este pecado, le escondemos a los hombres que yo estoy practicando cierta cosa que a Dios no le glorifica, pero Dios la está viendo. Y entonces nosotros estamos asustados porque el hermano me va a ver, porque la hermana que me va a decir, pero Dios te está viendo, Dios nos está viendo. Entonces nosotros, ¿cómo le vamos a decir al otro que se va a ir para el infierno y usted y yo haciendo de las nuestras? No, seamos conscientes, seamos coherentes, seamos transparentes, no hagamos acepción de personas y no impongamos cargas a otros. Que usted y yo no estamos capacitados, que sí las podemos llevar con el poder del Espíritu Santo, pero hasta el momento que usted y yo no las llevemos, no se la impongamos a otros. No está bien. Y seguimos allí en ese versículo 20, íbamos para el 20. Dice: más bien debemos escribirles que se abstengan. Miren, aquí están haciendo, exhortando a que no se impongan pesos. Entonces llegan al acuerdo de que más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Bueno, nosotros ya somos conocedores de que no debemos de ser partícipes de todo esto, de que debemos de cuidarnos y cuidar a nuestros hermanos también, de no estar participando de obras infructuosas, de lo que es sacrificado a los ídolos. Por ejemplo, en San Pedro de los Milagros, al norte allá, se llama San Pedro de los Milagros por un señor que hace milagros, según, no me consta. Entonces, en mayo, que son las fiestas, ese pueblo se vuelve una locura. Y eso, mejor dicho, las reses, la leche, todo lo que usted se coma, allá está colanta, en San Pedro de los Milagros. Y todo eso lo consagran al Señor de los Milagros. Es como una semana aproximadamente. Y uno debe de ser prudente, porque aún hasta cualquier cosita que usted compra allá, ya usted sabe, si es entendido, uno como creyente sabe que eso lo consagraron por el tema de las fiestas, por el tema de la tradición, por la idolatría, por todo eso.
Y no solamente allá, eso se vive también en las casas. Por ejemplo, cuando alguien parte, alguien muere, también, por ejemplo, dejan de hacer ciertas cosas o ciertos rezos, por ejemplo, el tema de rezar cuando, que las novenas, todo eso es consagrado y ya eso se vuelve como una costumbre, de que hay personas que lo siguen haciendo en la noche, de que rezan, que para que esa persona los guarde, que para cosas que se han ido pasando de generación, que se han vuelto costumbre, pero que son sacrificados a ídolos, a dioses que no tienen oídos, que tienen oídos pero no pueden escuchar, que tienen pies pero no pueden caminar. Los sacrifican a los ídolos, los sacrifican a demonios. Exactamente. Por ejemplo, la fiesta del Río Sucio, que es la fiesta del diablo, eso todavía mucho más todavía sacrificado a los ídolos, porque directamente a Satanás, ¿no? A demonios, claro, porque se ponen disfraces de brujas, de diablos, de demonios, y entre mucha gente participan y compran cosas que hacen en esas fiestas. Entonces ya están participando de los ídolos, ¿no? exactamente, y más porque entendemos de que cuando algo se vuelve un ídolo, es algo que ya está robando la gloria de Dios. Y a veces nosotros la idolatría la llevamos es a adorar imágenes. O sea, Pero, por ejemplo, un cristiano, por ejemplo, pasa en ese momento por ahí por esa fiesta, o por San Pedro, y lleva mucha hambre y recibe comida de esas fiestas, pero lo que sacrificado a los hijos está pecando. Sí, porque sabe. porque ya lo sabe. Una cosa es que usted no lo sepa, y otra cosa es que usted ya tenga conocimiento y conciencia. Es como, por ejemplo, usted sabe que usted no debe ir a robar. Si usted no debe ir a robar y ahí lo hace, si usted ya lo sabe, entonces es pecado. Si no, que iba a poner otro ejemplo, pero o sea, ya usted lo sabe. Y porque Pablo dice, si a uno le invitan a comer, cuando pongan en la mesa, a comer sin preguntar por motivos de De conciencia. conciencia. Pero si alguien dice, eso es sacrificar a los ídolos, hasta ahí. Ahí ya usted hace el alto porque usted ya sabe que eso fue sacrificado a demonios. No que al santo que me hizo esto, que lo pintan de una manera, pero no, que no es para la gloria de Dios, sino para demonios. Entonces, ahí nos está haciendo más bien ese llamado. Entonces uno peca porque uno come los muelos en la el 24 de diciembre y después ya fiesta el Niño Jesús. Pero es que el tema de diciembre y todo eso, hay ciertas actividades que se hacen de manera pagana, ¿cierto? Que no glorifica a Dios. Pero yo, como Nati, llevo un muelo muy sabroso. Ahí está comiendo que sacrificar a los cielos. Pero no exactamente sacrificada a quién. Porque, pues yo no sé, yo comí una, no es que lo voy a volver polémica, Ajá. sino yo comí una buñuelos este año que le invité a la hermana que yo comí, pues. Que la habían invitado y sí, todo eso. en los de mi casa. Ujú. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces sacamos la parte buena y dejamos la parte mala. O sea, aplicamos unas cosas y las otras no. Porque nos gusta lo más fácil. Lo que a mí, digamos, me es fácil dejarlo, eso sí no lo hago. Y lo que a mí entonces me gusta, lo acomodo, lo que yo entiendo. Ajá. Sí. Pero entonces sí tendríamos, por ejemplo, con todas las actividades que se realizan, que las festividades de una fecha especial, que un cumpleaños, que una reunión familiar, o sea, ya tendríamos que entrar a mirar a profundidad. Pero también hay algo que habla sobre la libertad, de que Pablo lo habla, de que si eso le es ocasión de pecado al hermano por la debilidad del hermano, es mejor que entonces no lo haga. Pero si usted concibe hacerlo y no le es ocasión de pecado, hay que ser prudente delante de Dios y delante de los hombres, porque hay cosas que sí están sacrificadas a los ídolos y hace el llamado fuertemente a ello. Entonces todas las fiestas que hacen en el carnaval de Barranquilla, la fiesta de negros y blancos en el pasto, todo eso sí ídolos porque son cosas sacadas por los seres humanos, no porque lo diga la palabra de Dios. Claro, es que O sea, todo eso es pagano, pero inclusive lo que dice mi hermana Carmen, habría uno que examinar y sería muy importante, no poder examinar eso. Porque dice el mes de diciembre y la temática toda es
presencia y casi que es el nacimiento de Sí, Jesús. Desde el Papa 25. no. Pero hasta ahora, pues, no sé, inclusive hoy en Mesías, no hemos llegado como a escuchar que, pues, la natilla o el buñuelo sea en torno a Jesús, sino que es un mes en que normalmente comparte chicharrón, natilla, pavo, o sea, son muchas cosas, es en torno a la Navidad. Pero yo habría que, si hay algo que diga abiertamente que es sacrificado al niño Dios, y uno lo sabe, ahí solo tiene que hacer un... Porque yo he pensado, por eso digo, no quiero polemizar, porque yo he pensado, uno puede comer natilla en otro tiempo, uno le puede dar un regalo de Navidad al hijo en otro tiempo, pues, pero uno está en el mismo paganismo, en lo mismo del mundo, porque en diciembre todo el mundo da regalos para los niños, y bueno, nosotros somos iglesia y deberíamos ser diferentes, pero todos igual. Pero también digo una cosa que también sería también, pues yo pienso que uno, pues no sé, lo que yo entiendo pues de la palabra es que también sería, por ejemplo, también muy triste que en diciembre una comparación que es una fecha especial. Nosotros cristianos, nosotros no participamos ni de baile ni de trago, pero siempre no que sea compartir una comidita, a las niñas, los buñuelos. Lo que pasa... sanamente, pero sin licor y sin baile. ¿Sí me entiendes? O sea, yo digo que para mí eso no está mal. Lo que pasa es que son fechas que, por ejemplo, se preparan como para que haya un apartamiento o, por ejemplo, una reunión y que en ese tiempo, como digamos es vacaciones, se sabe que es más fácil que una persona se desplace al pueblo o que la del pueblo venga y se puedan reunir todos. Entonces, así es también, por ejemplo, con el tema de un cumpleaños, de que es un día que se dispone para que se reúnan todos en pos de una comida, de una torta. Yo lo veo de esa manera, pero sí obviamente con ciertas actividades hay que poner cuidado porque uno no sabe que está siendo sacrificado a los ídolos y uno está siendo parte de ello, sino que hay ciertas actividades como por ejemplo la Navidad o digamos el Día del Amor y la Amistad o cosas así que se le ponen como una fecha para que se aparte para ello, pero ya si hay un trasfondo ya digamos de sacrificado a los ídolos o al santo o algo así por el estilo, ya ahí sí hay que poner mucho cuidado. Pero si usted saca un tiempo, por ejemplo, digamos que mañana no hay ninguna festividad en específico, pero usted tiene a bien reunirse y llamar a su familia, es como la disposición, es como el propósito de las cosas. Y sí hay que estar muy atentos con el tema de eso, porque aquí nos está haciendo ese llamado. En el versículo 20, más bien debemos escribirles que se abstengan, o sea, procuremos no hacer parte de ello, de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne, de animales estrangulados y de sangre. Y mire lo que dice en el versículo 22. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Qué se toma como inmoralidad sexual? ¿Qué es inmoralidad sexual ahí? Todo eso que hay fuera del matrimonio, y estamos hablando de lesbianismo, homosexualismo, prácticas como la masturbación, pornografía, Eso con animales también es. sí, tener relaciones Moralidad. con animales, todo son prácticas sexuales. Eso ya me queda bonito. Y sin darse cuenta, ahí usted está idolatrando también su cuerpo porque le está dando rienda suelta a hacer cuánta cosa, cuánta perversidad y está contaminando el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces hay que poner mucho cuidado con eso. La pornografía es algo delicado, la masturbación, son cosas que uno cree que no, pero son puertas abiertas y que peca contra uno mismo. Claro. Pero yo digo que, o sea, el celular es dañino, o no, el celular no, dañino es uno. Porque si usted le da a entrar a una página donde hay mujeres pegotas, que siempre usted le va a dar me gusta y siempre le va a salir, Si usted pone películas cristianas, le va a salir películas. Usted ve eso, pero usted pone a ver una media de pornografía ahí, eso le va a arrojar un diario. Eso es un algoritmo y el algoritmo lo que hace es que a lo que usted con frecuencia visita una página en específico, él le va a arrojar siempre. Si usted ve comida,
usted ve un solo video de comida y ya le empieza a salir un poco de recomendaciones, que para ir a comer allá, que para hacer este tipo de comida, porque el algoritmo está pendiente de qué es lo que usted consume, entonces se lo da. Y hay que poner mucho cuidado con eso. La tecnología, ay, amados por Dios. Entonces, sigamos. En el versículo 22 dice: entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabas, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Dice que en común acuerdo, es necesario estar en común acuerdo. Y en el versículo 28 dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces miremos la importancia de que primeramente es el Espíritu Santo de Dios el que también nos va a redarguir, nos va a hablar qué es lo que al Espíritu Santo de Dios no le agrada, porque nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces Él también nos va a ir mostrando qué es lo que no le glorifica, qué es lo que no le exalta. Pero como iglesia, porque ahí habla de que al Espíritu Santo y a nosotros, es necesario que también entre nosotros mismos nos cuidemos las espaldas. No hagamos acepción de personas, ni impongamos cargas, sino que entre nosotros nos podamos edificar, nos podamos exhortar, nos podamos encaminar hacia la salvación, hacia la luz de Cristo. Cuando nosotros vemos esta palabra, esto nos debe mover a nosotros a tener más cuidado con las palabras que lanzamos, cómo hablamos con las otras personas. Sí, eso también es otro. Es muy importante poner mucho cuidado con ello, porque a veces lo derivamos solo a los hechos, a las cosas que se hacen, pero ¿qué hay de las cosas que se dicen? ¿Qué hay de lo que Cuando nosotros decimos? Hay veces que uno quiere corregir una palabra, pero ya uno ya la ha dicho, entonces ya uno ya ha hecho el daño. Sin darse cuenta, por a veces el afán o la misma humanidad de nosotros, desconocemos en ese momento la prudencia, la sabiduría. Hay momentos en los que hay que callar y hay momentos en los que hay que hablar. Entonces hay que acudir a esa prudencia del Señor. Y me gusta mucho cuando habla del Espíritu Santo, porque es necesario que nosotros en nuestras conversaciones, en cuanto a la congregación, a exhortarnos, le pidamos la sabiduría al Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros a veces nos desaforamos a decir muchas cosas, a pensar muchas cosas, y el Espíritu Santo de Dios lo conoce todo. Nosotros estamos hablando hoy de este tema, y el Espíritu Santo de Dios sabe qué hay en cada uno de nosotros. Así es. Sí, qué miedo. Yo hablaba con alguien y decía que me reprochaba muchas cosas a mí. Entonces yo le dije, bueno, usted me reprocha todas esas cosas a mí. Bueno, yo las acepto, yo no digo que yo las hice. Pero usted tiene que perdonarme a mí por lo que yo hice. Porque si usted sigue lo mismo, siempre lo mismo, entonces no perdón. Y entonces ya empezó a decirme que la que pues podía entender que ya los evangélicos y que la humanidad era muy mala. Entonces yo le dije, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para decir que ellos son malos o que ellos están haciendo las cosas malas y que esa manera nosotros no nos estamos mostrando nosotros? Porque muchas veces vemos lo malo a la otra persona, pero no vemos lo malo en nosotros. Lo que estamos hablando ahorita. Y nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, no tenemos capacidad para perdonar a otros. Exactamente. Estamos a toda hora con esa culpa, con esa cosa, y luego también se la queremos imponer al otro. Entonces es muy delicado. Entonces debemos de tener en cuenta, como cuerpo de Cristo, de que Dios no hace acepción de personas. Dios usa a la persona que Él desea. Dios redime a la persona que Él quiere. De lo vil y de lo menospreciado nos ha sacado el Señor. Es importante de que nosotros, entre hermanos, también gocemos de una buena reputación, para que aún podamos también llevar la palabra, porque
si no somos un vaso de honra, ¿cómo nosotros vamos a poder llevar la presencia del Señor a otras personas? Entonces es necesario que concluyamos de que somos testigos de Dios, somos testigos del amor, de la misericordia de Jesús al derramar su sangre por nosotros. Porque ¿quiénes éramos nosotros? No merecíamos, es que no hay ni uno justo, solo el Señor. Exactamente, solamente el Señor. Y mire también otro punto, el Espíritu Santo nos capacita para que podamos llevar a cabo el testimonio. El Espíritu Santo de Dios también nos habla a nosotros cuando estamos haciendo cosas que no glorifican a Dios. Solo que tenemos que preparar el oído para escuchar el Espíritu Santo de Dios, no la voz. ¿Alguna vez he escuchado, pues varias ocasiones he escuchado de noche, cuando uno se acuesta, ¿cierto? Y entonces uno tiene una visión donde Dios le habla a uno. Puede ser que Dios se le manifiesta de mucha manera o le muestra de mucha manera. Muchas veces le habla a uno al oído auditivo, pero otras veces es que le muestra la visión y ya entender qué está pasando, qué va a suceder para que usted ore. Exactamente, Dios habla de muchas maneras, pero entonces hay que estar con nuestra vida adiestrada, estar dispuesta para que el Espíritu Santo de Dios nos hable, porque a veces tendemos a confundir con nuestra voz o a pensar que es cosa de nosotros y es Dios hablando. Entonces es necesario que estemos muy atentos. Porque mire que cuando el profeta Samuel, cuando estaba de Elí, es cierto que él pensaba que era que lo estaba llamando Elí, no de Elí, y no era Elí. Cuando él dijo, no, esto lo está llamando Dios. Cuando Dios le hable, dile, heme aquí, habla que tu siervo escucha. Entonces es necesario estar pendientes de cuando Dios nos habla y obedecer, porque a veces Dios nos habla pero nosotros no obedecemos. A mí me gusta, como dice en Filipenses capítulo 3, vamos a ir a Filipenses capítulo 3 para finalizar. Capítulo 3, versículo del 12 al 14. Amén. Versículo 12 al 14, en esta versión dice: no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y qué bueno que nosotros nos apersonemos de esto, de que nosotros todavía no lo hemos alcanzado, porque a veces creemos, porque en la congregación tenemos un título de ser líder, de ser pastor, de ir a la congregación, que ya mejor dicho la santidad ya nos desborda y se me cae un pelo y eso está ungido, mejor dicho. Y es una mentira de que a veces ahí es donde, cuando nos creemos eso, ahí es donde hacemos acepción de personas, ahí es donde imponemos cargas a los demás, ahí es donde no dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre. Entonces Pablo, todo lo que vivió, cómo el Señor le usó, todo lo que él hizo, y sin embargo él dice que él no lo ha alcanzado todavía. Más bien él procura, dice que olvida lo que queda atrás y se esfuerza para alcanzar lo que está adelante. Entonces nosotros también debemos de esforzarnos en ello, dejar lo que ha sido nuestra vieja manera de vivir, lo que hacíamos, lo que a nuestra carne le satisfacía, sino que mirar hacia adelante, hacia las cosas celestiales, hacia esa gloria postrera, hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso va a abrir nuestra mente, nuestro corazón, y nos va a llevar a que amemos a las personas, a que consideremos que necesitan
escuchar de Cristo, de la salvación, de que nosotros aún todavía fallamos y no podemos imponer cargas a otras personas. Entonces yo le invito a que estemos allí sobre nuestros pies y que reflexionemos con base a lo que el Señor nos ha hablado. Reflexionemos que es necesario